Good afternoon, everybody. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Es un día bastante ocupado. Anoche vimos lo mejor de Estados Unidos. Después de casi 300 días en la Estación Espacial Internacional, Butch Wilmore y Suni Williams están de vuelta en la Tierra. Estos dos increíbles astronautas iban a estar en el espacio por solo 8 días, pero debido a la falta de sentido de urgencia del gobierno de Biden, terminaron pasando 9 meses en el espacio. La falta de coraje de Joe Biden para actuar decisivamente fue una razón muy importante por la cual Butch y Suni no pudieron regresar sino hasta ayer. Pero el presidente Trump no pierde tiempo. Inmediatamente después que asumió la presidencia, el presidente Trump le dio instrucciones a Elon Musk y a SpaceX que lanzaran un rescate de los astronautas. Igualmente, el presidente llamó al director interino de la NASA para traer a los astronautas cuanto antes. Janet Petro dijo ayer que por instrucciones del presidente Trump, NASA y SpaceX trabajaron diligentemente para ajustar el horario. El presidente espera recibir a Butch y Suni en la oficina oval cuando se hayan recuperado. Esta histórica misión le da nuevo sentido a la promesa del presidente Trump de velar por los olvidados. En otro tema importante, ayer el presidente Trump y el presidente Putin hablaron de la necesidad de paz y de un cese al fuego en el conflicto en Ucrania. Ambos concuerdan en que esto debe culminar con una paz duradera y se deben mejorar las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia. El presidente Trump también habló con el presidente Zelensky esta mañana para alinear las posiciones de Rusia y de Ucrania en términos de sus necesidades. El presidente Trump ha dicho repetidamente que las vidas preciosas y el dinero que ambos han estado perdiendo en esta guerra pudiera dedicarse mejor a servir a su pueblo. Este conflicto nunca debió haber comenzado ni habría comenzado con el presidente Trump en la oficina oval, pero está decidido a ponerle fin. El presidente Trump también prometió máxima transparencia y un compromiso de reconstruir la confianza del pueblo estadounidense en nuestra comunidad de inteligencia. Parte de esa promesa era dar a conocer documentos previamente confidenciales en relación con el asesinato del expresidente John F. Kennedy, y ayer esto se concretó. Esta histórica entrega de documentos incluyó casi 80,000 páginas de documentos previamente confidenciales que ahora han sido publicados. Esto está disponible en línea en archives.gov/JFK o en persona en la sede de los Archivos Nacionales en College Park, Maryland. Documentos que en este momento solo se pueden analizar en persona están digitalizados y serán cargados al sistema en los próximos días. En otra nota, resultados económicos positivos siguen reflejando el impacto inmediato de la agenda pro crecimiento del presidente Trump. Después de un mercado descenso en los años finales del gobierno de Biden, el sector manufacturero está nuevamente activo en febrero. La producción industrial repuntó en febrero, estas son nuevas cifras, 3 veces más rápido de lo que se esperaba, llegando al punto más alto jamás registrado. Y el enfoque del presidente Trump en eliminar regulaciones y en liberar nuestra industria energética nacional está ayudando a los estadounidenses. Como decía Newsweek hoy, el precio del combustible está bajando bajo el presidente Trump y el gobierno de Trump continúa dándole más seguridad a las comunidades estadounidenses con la campaña masiva de deportación de criminales que están como inmigrantes ilegales en el país. Ayer el director del FBI, Kash Patel, anunció que se había capturado a otro fugitivo de la lista de los 10 más buscados. Se obtuvo la extradición de Francisco Javier Roman Vardelas, un líder muy importante de la brutal MS-13. Y los valerosos hombres y mujeres del Servicio de Inmigración han arrestado a numerosos sujetos peligrosos en el país en los últimos días. Los podrán ver en la pantalla. En San Francisco se arrestó a un ciudadano de Guatemala condenado de asalto sexual. En Nueva Orleans se arrestó a un ciudadano de Ecuador condenado de violación en el condado de Suffolk, en Nueva York. En Atlanta se arrestó a un ciudadano de México condenado por asalto por estrangulamiento. En Dallas se arrestó a un ciudadano de México condenado por asalto con un arma de fuego y violación con un objeto. En Houston se arrestó a un ciudadano guatemalteco acusado de contacto indecente con un menor. En Texas,
Estos son criminales monstruosos que el gobierno anterior dejó sueltos en el país, y cada vez que el presidente Trump y su equipo deportan a uno de ellos, nuestro país se hace más seguro. Finalmente, antes de pasar a sus preguntas, quisiera hablar del éxito de nuestros esfuerzos para llenar las vacantes en el gobierno del presidente Trump. En total se han aprobado 281 nominaciones en el Senado y hay otras 280 en proceso. Aquí, en la Casa Blanca, la Oficina de Presupuesto y la Administración de Servicios Generales han llenado el 100% de las posiciones, y esto es algo récord en los primeros 51 días de cualquier gobierno. Y es una demostración de el calibre y el talento de la gente que quiere trabajar con el presidente Trump para devolver la grandeza a Estados Unidos. En el puesto de nuevos medios tenemos a Katie Pavlich. Ella opera una subsidiaria de Town Hall Media, un medio conservador basado aquí en Washington, con periodistas de todo el país. El año pasado registraron 60 millones de usuarios y 1.400.000 vistas de sus páginas en plataformas de redes sociales. Gracias, Caroline. Considerando todos estos intercambios que ha habido, ¿tiene planes el presidente de enviar más vuelos con pandilleros venezolanos a El Salvador o a otro lugar, ya que han sido declarados terroristas extranjeros? Los estadounidenses pueden esperar que continúen las deportaciones masivas que han sido realizadas exitosamente por el presidente, la secretaria Kristi Noem y el secretario de Estado Marco Rubio. Ya que planteas el tema de los jueces, debo destacar que los jueces en este país están actuando mal. Tenemos jueces que están actuando como activistas, están tratando de legislar desde sus escaños, están tratando de limitar el actuar del presidente y su agenda, y eso es inaceptable. Como dijo el presidente anoche, vamos a seguir cumpliendo con las órdenes judiciales, vamos a seguir batallando en los tribunales, pero es muy claro que hay un esfuerzo concertado de la extrema izquierda de buscar a jueces específicamente que actúen como activistas, tratando de descarrilar la agenda del presidente. No lo vamos a permitir, y no solamente están usurpando la decisión del presidente, el jefe del Ejecutivo, sino que están socavando también la voluntad de decenas de millones de estadounidenses que votaron para elegir a este presidente para que pusiera en práctica sus políticas. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, decía ayer que estaba unidos con los demócratas para trabajar con los estadounidenses. ¿Y cómo era posible que el gobierno nos arrebatara el dinero? Yo construí mi compañía. ¿Cómo me va a decir el gobierno cómo tratar a mis clientes? ¿Cuál es la respuesta del presidente considerando esto bajo la luz de su agenda fiscal? Bueno, esperamos que los demócratas finalmente estén de acuerdo con la idea de que haya más dinero en los bolsillos de los contribuyentes. El presidente ha dejado en claro que está comprometido con un paquete de reconciliación para promulgarlo a fin de año, para ponerle fin a las propinas, a los impuestos sobre propinas y otros, y alentamos a todos en el Capitolio a apoyar estas medidas, especialmente a los demócratas, que ciertamente necesitan un mayor respaldo del pueblo estadounidense. Su nivel de aprobación está en el subsuelo. Usted dice que la campaña de deportaciones masivas va a continuar, pero específicamente en cuanto a los vuelos a El Salvador, ¿van a continuar durante la apelación? No hay ningún vuelo previsto en este momento, pero las deportaciones masivas van a continuar, y debo destacar que el juez, en este caso, esencialmente está tratando de decir que el presidente no tiene la autoridad ejecutiva para deportar a terroristas extranjeros de nuestro país. Eso es un exabrupto. Este juez no tiene autoridad para eso. Esa es la posición de la Casa Blanca y de este gobierno, y por eso estamos peleando en los tribunales. Está muy claro que este es un juez activista que está tratando de usurpar la autoridad del presidente. Bajo la ley de enemigos foráneos, el presidente tiene esta potestad y la campaña va a continuar. Y este juez, el juez Boasberg, un activista demócrata nominado por Barack Obama, su esposa
ha donado más de $10.000 a los demócratas y consistentemente ha demostrado su desdén por este presidente y sus políticas, y esto es inaceptable. En cuanto a la idea de que estos individuos son terroristas, este juez fue nominado originalmente por George Bush y confirmado por Barack Obama. La mayoría de estos casos han sido llevados a cabo por activistas en el Poder Judicial, han sido contra el presidente Trump, y 92% han sido de jueces nominados por los demócratas. Este es un esfuerzo concertado de los izquierdistas a quienes no les gusta este presidente y están tratando de frenar su agenda. Considerando eso, ¿le parece que es un uso apropiado del tiempo del Congreso y del capital político del presidente el tratar de impugnar a un juez? Lo que requiere un número de votos que no tiene en el Senado. El presidente considera que este juez debe ser impugnado, ha dicho que tiene mucho respeto por el juez Roberts y depende de la Corte Suprema el ponerle control a estos jueces descarriados. Tenemos ramas iguales del poder público por una razón. ¿Qué opciones tiene el presidente? Dicen que no van a desafiar la orden de los tribunales, pero ha expresado preocupación por la actuación de estos jueces. ¿Qué opciones tiene el presidente para asegurar que su agenda siga avanzando mientras este proceso se lleva adelante? Tiene razón, están tratando de bloquear y obstruir. El presidente, esto no es algo nuevo para él, lo enfrentó durante la campaña y esto es una continuación de lo que enfrentó el presidente Trump cuando era candidato y lamentablemente lo está enfrentando ahora como presidente. Obviamente estos individuos no recibieron el memorando cuando el pueblo estadounidense reeligió a este presidente en forma masiva para continuar con las deportaciones. La consultoría jurídica de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia están trabajando, van a apelar a estos casos y seguiremos utilizando todo el peso de la consultoría jurídica de la Casa Blanca y los abogados del presidente para luchar en los tribunales, porque sabemos que vamos a ganar, aunque sea necesario llegar a la Corte Suprema. Andy McCarthy decía que está de acuerdo con lo que el presidente quiere hacer, pero no está seguro de si la ley está totalmente de su lado. Él habla de algunas decisiones previas de la Corte Suprema en tiempos de guerra, dándoles el derecho a cuestionar su detención en los tribunales. Manifestó también que si bien el Tren de Aragua ha sido designado como una entidad terrorista, estos individuos no han sido procesados por terrorismo. Así que mi pregunta es, ¿el presidente le va a pedir al Congreso que le declare la guerra a estos cárteles para que tenga una base legal más sólida? Estamos en desacuerdo con la opinión legal de este individuo que usted menciona. No habríamos actuado si no pensáramos que esto está dentro del rango de autoridad ejecutiva del presidente, el seguir adelante con este esfuerzo de deportaciones masivas bajo la autoridad que le confiere la ley de enemigos extranjeros. Si usted lee esta ley, una incursión depredadora, eso es lo que está ocurriendo con el Tren de Aragua, fueron enviados aquí por el régimen hostil de Maduro en Venezuela y el presidente apenas asumió su cargo designó al Tren de Aragua como una organización terrorista foránea. Y en este sentido, cae bajo la autoridad del presidente el deportar a estos terroristas. Y cualquiera que trate de defender a estos terroristas que han sido expulsados del territorio estadounidense, debería hablar con los familiares de los individuos que murieron a manos de estos monstruos. Si ustedes hablan con estas familias, ellos ciertamente apoyan la decisión del presidente. Y esto es algo que ningún otro presidente ha hecho, porque el presidente hace lo que dice que va a hacer y está deportando a estos terroristas para tener más seguridad en el país y tiene el derecho a hacerlo. Hay un portal que está tratando de estigmatizar a los propietarios de vehículos Tesla en el país. No he visto el portal, pero pensamos que esto es algo despreciable. Estos actos de violencia contra Tesla como compañía, a sus empleados y contra los estadounidenses que han optado por manejar coches eléctricos. Muchos de ellos son demócratas, por cierto.
Muchos eran grandes admiradores de Tesla hasta que Elon Musk le dio su apoyo al presidente Trump. Condenamos estos actos de violencia y la secretaria de Justicia ha dicho que está investigando estos casos como terrorismo doméstico. En cuanto a Ucrania, dijeron que iban a poner en pausa la información de inteligencia que compartían con Ucrania o la asistencia militar. Y tengo un seguimiento sobre eso. En cuanto a Ucrania, tengo una declaración del asesor de Seguridad Nacional y del secretario de Estado. Quisiera reiterar lo que dijo el presidente previamente, después de su llamada con el presidente Zelensky. Dijo que había completado una buena conversación telefónica con el presidente Zelensky, que duró aproximadamente una hora. Mucha de la discusión se centró en la conversación de ayer con el presidente Putin para alinear a Rusia y Ucrania en cuanto a sus necesidades y peticiones. Y el secretario Rubio emitirá una declaración con los detalles de la conversación. Hoy, el presidente Trump y el presidente Vladimir Zelensky de Ucrania tuvieron una fantástica conversación telefónica. El presidente Zelensky le agradeció al presidente Trump por el exitoso inicio de las conversaciones en Jeddah. Estas reuniones son un paso significativo para avanzar hacia el fin de la guerra. El presidente Zelensky le agradeció al presidente Trump por el apoyo de Estados Unidos, especialmente por los misiles Javelin, que el presidente Trump fue el primero en aprobar en sus esfuerzos en favor de la paz. Esto busca ponerle fin a la guerra y buscar una paz perdurable. Esto es posible. El presidente Trump le informó al presidente Zelensky de sus conversaciones con Putin y los puntos clave que fueron tratados. Revisaron la situación en Kursk y acordaron compartir información entre funcionarios de defensa a medida que evoluciona la situación en el campo de batalla. El presidente Zelensky pidió sistemas adicionales de defensas antiaéreas para proteger a los civiles, especialmente misiles Patriot, y el presidente Trump estuvo de acuerdo en trabajar con él para ver qué estaba disponible, especialmente en Europa. Ambos líderes también acordaron un cese al fuego en lo que concierne ataques contra instalaciones de producción de energía. Esto se encamina a lograr un cese al fuego completo. Este puede ser el primer paso en camino hacia el fin del conflicto. El presidente Zelensky le agradeció al presidente su liderazgo en este esfuerzo y reiteró su disposición a abrazar un cese al fuego. El presidente Trump también hizo referencia a las plantas nucleares y de producción de energía en Ucrania y dijo que Estados Unidos pudiera ayudar con experiencia y en la administración de estas plantas. Esta sería la mejor protección para esa infraestructura y para apoyar la infraestructura energética de Ucrania. El presidente Zelensky también le agradeció al presidente Trump por seguir avanzando las preocupaciones humanitarias, incluyendo el intercambio de prisioneros de guerra. Destacó que ha habido un intercambio positivo y le agradeció al presidente por ello. El presidente Trump también le preguntó al presidente Zelensky sobre los chicos desaparecidos en el conflicto, incluyendo aquellos secuestrados, y el presidente Trump prometió trabajar con ambas partes para que estos niños regresen a sus hogares. Estuvieron de acuerdo en que ambas partes deben continuar los esfuerzos para afianzar el cese al fuego. El presidente destacó el trabajo de sus asesores y representantes, especialmente el secretario Rubio, el asesor McWaltz, el emisario Kedok y otros. El presidente le dio instrucciones a su equipo de seguir trabajando en los elementos técnicos para ampliar el cese al fuego. El presidente le dio instrucciones a sus representantes de actuar cuanto antes. El presidente enfatizó que en otras reuniones se puede llegar a un acuerdo sobre los distintos elementos que conduzcan a un arreglo perdurable. Es una declaración prolongada. Les agradezco por su paciencia. Mi oficina les dará copias más adelante. Y los negociadores del presidente, los expertos en seguridad nacional, estarán viajando a Arabia Saudita esta semana para seguir trabajando en los detalles. Pero debo decirles que nunca hemos estado tan cerca de la paz y esto se debe al presidente Trump. Hace un par de años, como ustedes recordarán, era incomprensible el tener o pensar en un cese al fuego parcial en este conflicto. Esto se ha hecho posible. ¿Significa esto que van a continuar compartiendo información de inteligencia, que van a ignorar la petición de Rusia? Información de inteligencia en función de la defensa de Ucrania va a continuar. Tengo un par de preguntas. En cuanto al Instituto para la Paz,
El presidente de la organización se encerró en su oficina y se negó a salir. Tuvo que ser sacado por la policía. Y ahora le está diciendo a los medios que el edificio ha quedado sin servicio y que lo retiraron ilegalmente de su puesto. ¿Nos puede hablar al respecto? Me gusta que lo haya mencionado. Estamos al tanto de esta historia de estos individuos sobre Dodge, el equipo de Elon Musk y el acceso a este edificio. Es evidente que había un esfuerzo concertado de algunos burócratas en el Instituto Estadounidense por la Paz que se atrincheraron en el interior del edificio. Eso es para evitar que individuos designados por el presidente de los Estados Unidos ingresaran al edificio. Gracias por dar a conocer la verdad sobre lo ocurrido. Los funcionarios trataron de impedir que el personal de Dodge ingresara al edificio. Se atrincheraron en oficinas, bloquearon las puertas, deshabilitaron las líneas telefónicas e infraestructura informática del edificio, distribuyeron volantes en el interior del edificio, alentándose unos a otros a evitar que estos individuos tuvieran acceso al edificio. Uso esto para decir que esto es lo que está enfrentando Dodge y este gobierno, una resistencia de burócratas que no quieren ver cambios en este país. El presidente Trump fue elegido para adelantar el cambio y eso es lo que está ocurriendo. Han pasado casi 3 años desde que se filtró una opinión de la Corte Suprema. Se habló de un intento de asesinato en base. El juez Alito decía que esto convertía a los magistrados en blancos de intentos de asesinato. ¿Le interesa a la Casa Blanca precisar quién filtró la información? El presidente tiene un interés personal en identificar las personas que filtran información clandestinamente. La Secretaría de Seguridad Nacional ha tomado medidas en este sentido. Esta práctica de filtrar información es inaceptable para el presidente y su gabinete, especialmente cuando se ponen vidas en peligro. Pregunta fuera de micrófono. Yo la remitiría al Departamento de Justicia sobre este caso, pero el presidente ha dejado muy claro que la política de este gobierno es que solo hay 2 géneros, 2 sexos, masculino y femenino, y no vamos a tolerar este comportamiento de hombres que pretenden ser mujeres. El presidente va a seguir apoyando el derecho de las mujeres y las niñas, no solo en los deportes, sino también en espacios privados, como en los servicios sanitarios y los vestidores. ¿Puede explicarnos la posición del presidente cuando decidió despedir a 2 comisionados demócratas, especialmente considerando que Mark Meadows está a punto de ser confirmado? ¿Por qué en este momento? Seguro, porque era el momento oportuno de desincorporar a estos individuos. El presidente tiene la autoridad para hacerlo. Se les dio tiempo suficiente y el documento que les di explica por qué se decidió desincorporar a estos individuos. La meta era reemplazar a estos individuos y si tenemos que llevar la batalla hasta la Corte Suprema, lo haremos. En cuanto a las deportaciones a El Salvador, ¿pueden darnos más detalles sobre cómo determinaron las autoridades que estos individuos eran miembros de la pandilla? Y si tienen fotografías de estos individuos, ¿por qué no dan a conocer detalles específicos? No vamos a revelar detalles operacionales sobre las operaciones antiterrorismo, pero lo que sí le puedo asegurar, como dije el lunes, tenemos el más alto nivel de confianza en nuestros funcionarios de inmigración y de la patrulla de fronteras, gente que ha dedicado su vida a ir en pos de criminales ilegales en el país, especialmente terroristas extranjeros, y tienen indicios suficientes. Tienen el más alto nivel de profesionalismo y tienen 100% de certeza que estos individuos tenían que ser expulsados y el presidente tiene la autoridad para ello. Ustedes hablaban de cuestiones de privacidad
exactamente cuáles son los derechos a la privacidad de individuos deportados si son clasificados como peligrosos. Como he dicho, no vamos a revelar detalles operacionales de una operación antiterrorismo por razones obvias. Estamos tratando de combatir el terrorismo en los Estados Unidos de América. Hubo interpretaciones divergentes del Kremlin respecto a la llamada telefónica sobre energía e infraestructura. ¿Qué es lo que usted entiende que fue la esencia de la conversación? Yo lo remito a la sinopsis que dio a conocer la Casa Blanca. Y en cuanto al juez, ¿cómo define el presidente a un mal juez? ¿Es alguien que está en desacuerdo con él? ¿No es este un precedente peligroso? Porque esta es una decisión provisional. El juez pudiera terminar pronunciándose a favor de ustedes. Pero si se está pidiendo su impugnación, el juez pudiera fallar a su favor. No tiene nada que ver con estar de acuerdo con el presidente o no. Se trata de la Constitución y la ley. El juez está tratando de usurpar los poderes del Ejecutivo. Tiene razones no fundamentadas y es un esfuerzo de estos jueces de frenar la agenda del presidente. Y si usted observa todos los procesos que ha enfrentado el presidente, las decisiones que se han tomado, el presidente encabeza el Poder Ejecutivo. Ustedes ven también una medida cautelar de un juez en lo que concierne al secretario de Defensa, tratando de determinar el nivel de preparación de nuestras fuerzas, sus calificaciones. Un juez distrital puede tener más autoridad que el comandante en jefe o el secretario de Defensa para determinar quién debe servir en las Fuerzas Armadas. Absolutamente no. Cualquiera que haya estudiado cívica lo entendería. Esto es algo ridículo. El presidente dijo que respeta al presidente de la Corte Suprema. ¿Se refiere específicamente a este caso o en general? El presidente respeta al juez Roberts en general. Me lo dijo en la oficina oval, pero también está claro que la Corte Suprema tiene que ponerle control a estos jueces que están actuando como activistas y están socavando el Poder Judicial. Y es una desatención de sus obligaciones. En la conversación con Zelensky se habló del acuerdo sobre minerales. ¿Está eso planteado nuevamente? Y tengo después una pregunta sobre la conversación con Rusia. Yo hice una referencia extensa a la llamada que la dieron el secretario de Estado y el asesor de Seguridad Nacional. Ahora hemos pasado de este punto. Estamos trabajando en la paz, en concretar un cese al fuego parcial, en avanzar hacia un cese al fuego permanente. Y esa es una buena noticia. En la sinopsis se dice que Trump y Putin hablaron de otras potenciales interacciones entre Estados Unidos y Rusia, y decían que Rusia quería que Estados Unidos dejara de aportarle fondos e información de inteligencia a Ucrania. El presidente dice que no fue así. ¿Puede darnos más claridad al respecto? Y se refieren a infraestructura y energía o infraestructura de energía. Yo me remito a nuestra sinopsis de la llamada. El tema del hockey sí se mencionó, pero nuestra prioridad en este momento es la paz, más que los partidos de hockey. ¿Fue el presidente quien ordenó que los aviones continuaran en vuelo después de la orden del juez? El presidente invocó la ley de enemigos extranjeros con una proclama, instruyendo al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Estado a que procedieran con el plan de acción. Y como dije ayer, todos los aviones mencionados por el juez salieron antes que se sometiera la orden en corte. Eso lo he respondido varias veces. El presidente sigue considerando imponerle sanciones a Rusia si no se avanza hacia el cese al fuego. ¿Y hay algún plazo de la Casa Blanca en ese sentido? El presidente tuvo una conversación de casi 2 horas con el presidente Putin. Les dimos una sinopsis de esa llamada y su equipo de negociación se dirige esta semana al Oriente Medio para continuar las conversaciones sobre sanciones y otros detalles. En cuanto a TikTok,
¿Es Oracle el principal postor de una potencial adquisición? Como lo hace el presidente Trump, cuando estamos tratando de lograr un acuerdo, el presidente no se adelanta. Es el arte de llegar a un trato. Yo he visto esos reportes, pero no voy a comentar en este momento. Prominentes partidarios del presidente Trump han hablado de que debería concederse un indulto. Algunos han hablado de que ha habido presiones y amenazas. Muchos medios han decidido de manera cómplice ignorar los videos. ¿Considera el Ejecutivo que hubo un tratamiento apropiado? Esto se lo preguntaron al presidente, dijo que no es algo que esté considerando en este momento. En cuanto a las discrepancias entre Estados Unidos y Rusia en la sinopsis de la conversación telefónica, ¿considera el presidente que ha habido problemas con la interpretación? No, el presidente cree en su equipo que preparó la sinopsis. Hemos sido totalmente transparentes con las llamadas del presidente a líderes extranjeros. Y me remito a la sinopsis. La Casa Blanca decía ayer que los precios de los combustibles estaban bajando en Estados Unidos, que el combustible está a menos de $3 por galón. ¿Afectaría un arreglo con Ucrania al precio del combustible en Estados Unidos? El presidente espera que los precios de la gasolina sigan bajando y trabaja cada día para asegurar que así sea. Como usted menciona, hay cifras alentadoras. La inflación está amainando. El presidente estableció un Consejo de Predominio Energético y la meta última del presidente y de este gobierno es incrementar nuestra producción de energía en los Estados Unidos de América para tener este auge energético como vimos en el primer mandato del presidente. Esto va a ayudar con la inflación que dejó el gobierno pasado. El gobernador Tim Walz dijo anoche que con frecuencia él analiza cómo están las acciones de Tesla. ¿Cómo pueden los estadounidenses ver esta actuación de un político estadounidense que se vanagloria de ver una tribulación de una empresa estadounidense? Creo que el gobernador Tim Walz todavía está sufriendo las consecuencias de la derrota electoral. Han estado atacando concesionarios de Tesla con bombas Molotov y demás. La secretaria Bondi ha hablado de actos de terrorismo. La Casa Blanca tiene indicios de que esto sea una acción coordinada, financiada por grupos externos y se están investigando estos actos como actos de terrorismo. La secretaria de Justicia fue muy clara en este sentido, está investigando esto como actos de terrorismo interno. Son actos que condenamos y, como dije antes, pensamos que lo que está ocurriendo es despreciable, no solo con esta empresa estadounidense, sino contra sus empleados y personas inocentes que manejan estos vehículos. Más de 24.000 empleados públicos están en el proceso de ser reenganchados. ¿Cuál es su mensaje para estos trabajadores? Si pudieran volver a ser despedidos, el Ejecutivo está cumpliendo con una orden de tribunales. Consideramos que es despreciable que haya jueces actuando como activistas, tratando de determinar qué puede hacer el Ejecutivo en cuanto a contrataciones. Esto es algo que estamos batallando en los tribunales y, si es necesario, iremos hasta la Corte Suprema. En cuanto a los empleados federales, la posición del presidente y su gobierno es que los burócratas aquí en Washington tienen que ir a trabajar a sus oficinas como el resto de los estadounidenses. Estadounidenses de clase media, médicos, empresarios, comerciantes, maestros, todos tienen que ir a sus trabajos todos los días y el presidente le ha dado prioridad a que la gente en esta ciudad haga lo mismo y seguimos comprometidos con la reducción de la plantilla laboral
del gobierno federal para ahorrarle dinero a los contribuyentes. Usted hablaba del interés del presidente en la devolución de niños ucranianos a sus padres. Hay una organización que provee información sobre estos chicos, pero han perdido su financiamiento federal. ¿Pudieran liberar estos fondos? No tengo detalles sobre eso en este momento. En cuanto al tema de los minerales, dice que la Casa Blanca ha pasado más allá de este acuerdo. ¿Significa que esto ya no está planteado? No. Esto es lo que ustedes vieron, que se planteó en la primera conversación del presidente Zelensky con el presidente Trump. Ahora estamos enfocándonos en un acuerdo de paz a largo plazo. El presidente de Ucrania en ese momento no estaba hablando de un acuerdo de paz. Así que hemos pasado de ese contexto económico y estamos hablando de un cese al fuego perdurable. En este momento se habla de un alto al fuego parcial. El presidente ha enviado un equipo altamente experimentado e inteligente a Arabia Saudita esta semana para que sigan luchando para lograr la paz en este conflicto. Y debo reiterar una vez más que nunca hemos estado más cerca de la paz que hoy. Gracias, hasta la próxima.